Una gran bendición compartir contigo parte de estas grandes verdades de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar en contacto con Dios, siempre lo vengo ratificando, es establecer esa buena relación con nuestro Creador al oír su palabra. Hoy abordaremos el tema: ¿cuál es el pueblo de Dios? ¿Qué diferenciación hay entre el pueblo de Dios y la iglesia? Romanos capítulo 9, versículo 25, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, refiriéndose a Israel, y llamaré a la no amada, amada, refiriéndose a la iglesia. Si revisamos el contexto general, recordemos que todos los seres, a causa del pecado, estaban destituidos de la gloria de Dios. Ni eran pueblo, ni eran amada. La Biblia es la base de nuestra enseñanza. No podemos apoyarnos en la tradición, en la arqueología o en otras ciencias sociales para pretender demostrar que la palabra de Dios tiene la verdad absoluta. Al contrario, cuando aparecen elementos arqueológicos, ahí aparecen datos históricos, es la Biblia que coadyuva para que esas ciencias sean consideradas, o esos hallazgos sean considerados como verdades. El apóstol Pedro enfáticamente nos dice: el que habla, hable conforme a las palabras de Dios, y por lo tanto salirnos del marco escritural, mis apreciados, sería engañarlo como oyen. Hay evidencias bíblicas y estas se pueden aseverar porque están escritas. Por eso podemos decir que Israel es el único pueblo de Dios. Sin embargo, se oye decir que Israel fue iglesia de Dios. Y aquí la divergencia, ya que la Biblia no lo dice. Dos aspectos dice el Señor: el que cree, cree como dice la Escritura, y el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, este tema acerca de Israel y la iglesia, si es Israel iglesia o la iglesia es el pueblo de Dios, este tema ha sido muy controversial y tiene implicaciones significativas, ya que han sido abordadas desde un punto de vista teológico. Y obviamente se ha tratado de crear algunos elementos alegóricos para demostrar lo que no dice la Biblia. Son teologías, y recuerden que las teologías llevan un elemento filosófico adosado con elementos bíblicos. Pero tenemos que fundamentarnos en lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante, y decía que es controversial, y vamos a abordar este tema, porque se han levantado movimientos basados en toda una teología judía que pretende hacer creer a los gentiles que Israel es la iglesia verdadera. Incluso a muchos que han creído ya en la verdad de Cristo, los han arrastrado como prosélitos a esos movimientos. Y algunos que están en la verdad están pregonando que Israel fue iglesia del Señor, cosa que la Biblia no tiene ningún texto bíblico que lo diga. En este orden de ideas podemos decir entonces que las tribus de Israel han sido pueblo de Dios. En Jueces capítulo 20, versículo 2, plantea que en una oportunidad los jefes, es decir, los caudillos de las tribus de Israel, se hallaron presentes en una asamblea, dice, como pueblo de Dios, y estaban reunidos junto a unos 400,000 hombres de guerra, soldados de aquel tiempo. En otra ocasión, la Biblia refiere en Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25, que Moisés, por la fe, siendo ya un adulto, una persona mayor de 40 años, 30 años eran para los hebreos ser adulto, rehusó llamarse hijo de Faraón y prefirió, dice, ser maltratado, ser afligido juntamente con el pueblo de Dios, refiriéndose a Israel. Y finalmente en Hebreos capítulo 4, versículos 8 y 9, refiriéndose a que Josué no pudo dar reposo a Israel. Y me parece muy asertiva la versión Biblia, la palabra, que dice al texto: está claro que Josué no introdujo a los israelitas en el descanso definitivo, pues de haberlo hecho, no se aludiría a otro descanso. Esto refiriéndose
a entrar en el verdadero reposo que es Jesucristo, como dice el verso 10, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo de Dios, descansa también de sus propias obras. Y dice el verso 9, por tanto, de modo que aún queda un reposo para el pueblo de Dios, refiriéndose nuevamente a Israel. El apóstol Pedro fue enviado a las ovejas dispersas de Israel. En su primera carta, en los capítulos 1 y 2, hablando a los judíos e israelitas dispersos, aquellos que habían nacido en otras regiones, incluso habían sido tal su transculturización, que su lengua la habían perdido muchos de ellos, no hablaban su lengua original, el hebreo, pero que por genealogía eran israelitas. La carta muestra de modo preciso que esta primera misiva fue escrita y enviada a los expatriados de la dispersión. La versión Vulgata dice a los judíos que viven fuera de su patria. Ya en el capítulo 2, en el versículo 9, da nuevos elementos para que consideremos su condición de ellos como pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido. En otras palabras, son de una descendencia ilustre, refiriéndose a los hebreos. Son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios. Ahí lo que hay es un recordatorio de quiénes eran, porque incluso lo habían olvidado. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo. ¿Por qué les dice que no erais pueblo? Porque el escritor lo lleva a sus raíces como nación terrenal y recuerda que el pueblo hebreo sale de Ur de los Caldeos, de un pueblo pagano de donde fue llamado Abraham. Dice, pero ahora son el pueblo de Dios. Es decir, en este tiempo de la gracia, le dice Pablo, habéis alcanzado misericordia, es decir, no han recibido lo que merecían. Porque si nosotros estudiamos y revisamos bien quién fue Israel frente a Dios, obviamente era para que hubiese sido destruido, pero Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que procedan a un arrepentimiento, porque tenemos al Dios de amor, al Dios de gracia y al Dios de misericordia. Por eso dice el profeta, cuyas misericordias son nuevas todos los días. Hay una gracia, hay una misericordia para el hombre. En Romanos capítulo 11, versos 16 al 30, leemos que ellos como nación terrenal son las ramas naturales del árbol de olivo, cuya raíz es santa. Alegorizando, ese olivo es tipo de la humanidad que se ha acercado a Dios. Las primicias es Israel. Y luego habla de la masa restante o las ramas injertadas, refiriéndose a los gentiles que han creído y han aceptado a Cristo como su Dios y Salvador. Tanto las ramas naturales como las injertadas son alimentadas de la savia que produce la raíz, obviamente si se mantienen unidas a ese árbol cuya raíz santa ilustra a Cristo. Este texto no dice que Israel es la iglesia, pero se puede deducir que los israelitas que han reconocido a Jesús, al Cristo, como Emanuel, como el Dios manifestado en carne, y han aceptado ser bautizados en su nombre, entonces ellos forman parte de la iglesia. Pero estamos hablando de judíos conversos, no estamos hablando de Israel como nación. La iglesia tampoco es una nación, tampoco es un pueblo, por lo tanto ni es nación ni es pueblo de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, tenemos que hablar como dice la Escritura. Dice enfáticamente, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, hablando a la iglesia. Y de Israel dice que son el pueblo de Dios. Entonces no hay razón para identificarnos como pueblo de Dios cuando la Escritura no lo dice. E incluso tampoco hay fundamento bíblico para decir que Israel es el cuerpo de Cristo. Vuelvo y ratifico, salvo que reconozcan a Jesucristo como su Mesías, como su Dios, y se anexen a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo, al aceptarlo en el bautismo en el nombre de Jesucristo. Alguien podría cuestionar,
pero ¿hay algún pecado en decir que somos pueblo de Dios? El problema no es decirlo. El problema es que la Biblia nos enseña que tenemos que hablar como dice la Escritura. Entonces esto no es cuestión de lo que yo creo o considero, sino que debo hablar como está escrito. Una cosa es cierta, ambos están siendo alimentados por la raíz santa. Así se cumple lo que dice Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, para que esa bendición que se prometió allá a Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y acá me voy a detener. Lo que prometió Dios en su divinidad, que en la simiente que es Cristo fuésemos alcanzados, hablando de esa promesa del Espíritu, no se está refiriendo a la llenura del Espíritu Santo, sino a la inserción como ramas injertadas para poder disfrutar de la mayor bendición que es la salvación. Eso fue lo que prometió Dios en su divinidad. Esa promesa viene dada entonces desde la antigüedad y concuerda con lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 16, que las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente, refiriéndose a Cristo, como dice la Escritura en Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces toma en consideración a toda la humanidad y se refiere a una simiente, esto es a Cristo, a su manifestación, como dice Romanos 9:5, hablando de los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios bendito por los siglos. Amén. Y aquí la bendición para todas las naciones, incluyendo a Israel. Simplemente que debe creer. Caso contrario, la Biblia lo establece. Cada uno será juzgado según sus obras. Hay un llamado. Acércate a Jesucristo para que seas miembro de este gran cuerpo. Busca la verdad en el nombre de Jesucristo para que puedas alcanzar la mayor bendición de la simiente de Abraham, refiriéndose a Cristo, es decir, a la salvación, y puedas estar injertado. Y si ya estás injertado, quédate porque eres parte necesaria del cuerpo de Cristo. Manténgase en contacto con la verdad. Tu conexión con Cristo es lo máximo. Hasta una próxima edición, Dios mediante, su hermano y amigo Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.